Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted por sintonizarnos de nueva cuenta. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy abordaremos un tema por demás interesante y que además mantiene bastante inquietos a los padres de familia. Nos referimos a la pandemia de COVID-19 y los niños, la infancia. Hablaremos de vacunas, pero hablaremos también del uso o no de cubrebocas. En algunos lugares incluso se ha permitido que los niños no utilicen el cubrebocas. Hablaremos también de lo que ha implicado para ellos el encierro y cómo algunos de ellos han desarrollado incluso obesidad o han aumentado varios kilos de peso. Esto debido no solamente a que la alimentación se ha descuidado, sino también a la falta de ejercicio, de movilidad, derivado precisamente de estas largas cuarentenas. Hablaremos también de los resultados favorables en torno a un nuevo medicamento que se ha aprobado ya. Es un medicamento oral que reduce en 50% el riesgo de hospitalización o muerte. Le contaremos qué laboratorio lo desarrolló, en dónde se está probando y cuándo podríamos ya tenerlo en el mercado internacional. En Indonesia, más de 25,000 niñas y niños han quedado huérfanos también a causa de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un mapeo nacional realizado por el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, así como de la UNICEF, una de las caras muy tristes que nos ha dejado esta pandemia. Por cierto, también estaremos hablando de ello. Y a propósito de la infancia, a pesar de la propagación de la variante Delta, en Estados Unidos están prohibiendo el uso de cubrebocas en los planteles educativos. Suman ya 5.5 millones de niñas y niños contagiados por el virus del SARS-CoV-2. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En nombre de la educación y salud, los países vacunan a su población infantil. Sin embargo, otros como México, sus adolescentes tienen que hacer uso de la justicia para ser inmunizados y acudir a sus clases presenciales. La pandemia COVID-19 ha demostrado el alto grado de vulnerabilidad que tienen todas y todos. La edad no ha sido impedimento para cursar con la enfermedad. Desde el primer año en que el virus SARS-CoV-2 confronta al mundo, los más pequeños se vieron afectados por el síndrome hiperinflamatorio multisistémico grave, en algunos con desenlaces fatales. Aunque las estadísticas en el 2020 marcan una incidencia baja de infección, este año se observa lo contrario. Algunos presentaron forma grave, fueron hospitalizados o ingresaron a las unidades de cuidados intensivos y hubo desenlaces fatales. En esta pandemia se analiza por un lado que la población infantil ha sido la más violentada en sus derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al libre desarrollo y han sufrido violencia en sus hogares, un problema de salud pública y social. En salud, se ha considerado que las niñas, niños y adolescentes son los que menos se enferman y bajo este lema, el esquema de vacunación mundial no los tenía contemplados y el sistema de salud cerró las puertas de las áreas de pediatría. En educación, por más de un año, los planteles mantuvieron sus puertas cerradas y aunque comenzó a darse el retorno a la llamada nueva normalidad, estas seguían sin abrir. El tan extendido encierro ha ocasionado que hoy a los que llaman el futuro tengan problemas de salud mental, su estado físico se haya modificado por la falta de actividad física. Niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de ser la generación con mayor índice de grasa corporal y afectación en su talla ante la falta de crecimiento. Estos aspectos son analizados por especialistas en pediatría, quienes observan cambios drásticos en la epidemiología infantil y de adolescentes.
Por otro lado, en el eslabón de la cadena productiva y desarrollo, al final se dejó al sistema educativo mundial. Comenzó su reapertura ante la exigencia de organismos internacionales en educación, entre estos la UNICEF. Varios países empezaron a vacunar a su población infantil luego de que las empresas farmacéuticas confirmaron que las vacunas son seguras para este sector. Pfizer aprobó su biológico a partir de los 12 años y las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm se aprobaron para mayores de 3 años. Algunos países vacunan a quienes tienen mayor riesgo por tener condiciones preexistentes, mientras que en otros priorizan la vacunación en quienes van a la escuela o bien su población infantil hace valer su derecho a través de la justicia. Ante la circulación avanzada de la COVID-19, el reto es vacunar a toda la población sin importar la edad o condición de salud para lograr tener el mayor porcentaje de inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 que amenaza por seguir en las arterias del mundo. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura, por este contexto. Antes de continuar con este tema, vayamos al informe diario que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Antonio, te escuchamos. Qué gusto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID sigue retrocediendo, aunque lentamente, en el planeta, y se espera que la semana que acaba de terminar sea la cuarta consecutiva de descensos. Aún no hay cifras definitivas de la Organización Mundial de la Salud, pero se espera que se pueda bajar en ese periodo de los 3 millones de casos semanales, algo que no se consigue desde principios de julio. En el acumulado tras más de un año y medio de pandemia, al menos 233 millones de personas en el planeta se han contagiado de COVID y 4,7 millones murieron, según las cifras de la OMS. Más de 6.000 millones de dosis de las distintas vacunas disponibles han sido administradas hasta el momento, pero los países más pobres del planeta siguen teniendo mucha dificultad para lograr acceso a las vacunas, a pesar de que su producción habrá alcanzado los 12.000 millones de dosis antes de que termine este año. África es el continente más rezagado en la vacunación, pero las cifras más altas de muertos por COVID se observan en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Rusia o Brasil. La propagación de la variante Delta del coronavirus, la SARS-CoV-2, se ha convertido en la dominante a nivel global y es en buena parte responsable de que la pandemia todavía no pueda controlarse, así como de la mortalidad que sigue provocando, aunque los datos indican que los casos graves que pueden terminar en la muerte del enfermo se dan principalmente entre personas no vacunadas. Respecto a las vacunas, hay posibilidad de que la OMS apruebe pronto el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, ya que así lo aseguró este fin de semana el ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko, tras reunirse con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Esa aprobación abriría la posibilidad de que la vacuna rusa se distribuya con el programa COVAX de la OMS para llevar dosis especialmente a países en desarrollo. Hasta ahora la OMS aprobó el uso de emergencia de 6 vacunas, las de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y la desarrollada por Sinopharm en sus laboratorios en Pekín. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. A pasos lentos avanzan los tratamientos para reducir el riesgo de morir por COVID-19. Al parecer, una pastilla oral de la empresa Merck da resultados favorables. Además de la solución de Pfizer, la empresa Merck impulsa un medicamento oral contra la COVID-19. Así lo anunció este fin de semana la compañía. Se trata de Molnupiravir, el cual podría ser el primer medicamento antiviral oral para COVID-19. Merck y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron hoy que Molnupiravir, un medicamento oral en investigación antiviral, redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en un análisis intermedio planificado del ensayo de fase 3 en pacientes adultos no hospitalizados en riesgo con COVID de leve a moderado. En el análisis intermedio, Molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente el 50%
El 7.3% de los pacientes que recibieron molnupiravir fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29 después, en comparación con el 14.1% de los pacientes tratados con placebo. Hasta el día 29 no se reportaron muertes en pacientes que recibieron molnupiravir, en comparación con 8 muertes en pacientes que recibieron el placebo. Merck planea enviar una solicitud de autorización del uso de emergencia a la FDA lo antes posible en base a estos hallazgos y planea enviar solicitudes de comercialización a otros organismos reguladores en todo el mundo, informó Elizabeth Ortiz. Lo hemos comentado ya en otros programas, poco a poco son varios países los que comienzan a levantar ya las restricciones impuestas durante esta pandemia de COVID-19. Uno de ellos es Australia, que reabrirá sus fronteras exteriores en noviembre cuando alcance el 80% de la inmunización de su población. Australia se plantea reabrir las fronteras internacionales en noviembre. Llevan cerradas desde marzo de 2020 por la pandemia y esperan poder volver a la normalidad una vez que el 80% de la población haya recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. El plan comenzará primero en Nueva Gales del Sur, donde la vacunación está más avanzada. Una vez que se realicen los cambios en noviembre, se eliminarán las actuales restricciones a los viajes al extranjero relacionadas con la COVID y trabajaremos para que algunos países como Nueva Zelanda puedan viajar completamente libres de cuarentena cuando sea seguro hacerlo, ha anunciado el primer ministro. Para la procedencia del resto de países no seguros, los australianos y residentes permanentes inmunizados que regresen a casa deberán cumplir una semana de cuarentena domiciliaria. Sobre los requerimientos a los turistas aún no se han aportado más detalles. La tercera ola del coronavirus aún mantiene confinada a la mitad de la población en Australia, que irá reabriendo por regiones. Estas imágenes que ansiábamos ver de las reaperturas, del regreso paulatino a la normalidad, están ocurriendo también en otras latitudes. Por ejemplo, en Cuba, donde los cubanos están celebrando las reaperturas de las playas en La Habana y lo celebran con un buen chapuzón. Las puertas del paraíso vuelven a estar abiertas para los cubanos. Tras la reapertura de las playas en La Habana, los habitantes se apresuraron en celebrar la noticia dándose un buen chapuzón. Fueron casi 300 días sin playas debido a la pandemia, pero el gobierno cubano ordenó la reapertura gracias al descenso sostenido de los contagios y el avance de la vacunación. Por supuesto, en cuanto vimos la noticia, la niña le dijimos, nos vamos mañana para la playa. Alegría, bien, porque imagínense ustedes. Es la forma de recrearse. Los muchachos que no han tenido vacaciones, no tuvieron nada por la pandemia. Las playas están bajo estrictos protocolos de seguridad, que incluyen el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla en la orilla. Sin embargo, algunos temen que la reapertura traiga nuevos brotes de COVID. Le tengo mucho miedo a eso, a esta apertura, porque los estudiantes todavía están sin clase y puede que vengan en masa. Y la masividad trae como consecuencia eso, más contagio. Las autoridades también permitieron la reapertura de las piscinas y el malecón de la capital. La semana pasada habían permitido que restaurantes, bares y otros lugares públicos abrieran con aforo limitado en 8 de las 15 provincias. Hasta el momento, Cuba ha inmunizado un poco más del 46% de su población. Y lo ha hecho además con sus propias vacunas y también está a la espera de la reapertura de sus fronteras para que los turistas comiencen también a llegar. Sin duda alguna, uno de los sostenimientos principales de este país son los ingresos o los recursos que dejan los turistas. Suecia también es otro país que poco a poco está eliminando restricciones. Alivio para bares y restaurantes de Suecia. El país ha eliminado este miércoles casi todas las restricciones que todavía estaban en vigor y que afectaban a estos locales. Además, deja de haber limitaciones para reuniones privadas y en locales. El gobierno anunció el martes que ofrecerá a la población de más de 80 años una tercera dosis de la vacuna y que también podría estar incluido el personal de residencias. El grupo de trabajo dirigido por el ejército encargado de poner vacunas en Portugal va a dejar de trabajar después de que el 85% de la población haya sido inmunizada. A partir del día 1 de octubre, los locales de ocio nocturno podrán reabrir con normalidad y no habrá límites de aforo en los locales de restauración, tiendas y mercados. En grandes superficies seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla.
Mucho peor va la lucha contra el coronavirus en Rusia. El martes hubo nuevo récord de muertes diarias con 852. A pesar de la situación, las autoridades no están optando por imponer demasiadas restricciones tras haber decretado un confinamiento de 6 semanas la pasada primavera. El ritmo de vacunación en el país también es lento. Solo el 32% de los 146 millones de habitantes ha recibido al menos una dosis y el 28% ya tiene la pauta completa. Hacemos una pausa breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial recordándole las formas de hacer contacto @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar también mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos a Japón. Nuestro compañero Antonio Hermosín, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe desde ahí. Antonio, te escuchamos. Qué gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón mantiene sus medidas contra el virus mientras los contagios están a la baja. Desde este lunes, prácticamente la mitad de las regiones del país, Tokio entre ellas, siguen bajo estado de emergencia sanitaria. El gobierno decidió la semana pasada extender esta medida extraordinaria hasta finales de septiembre. Las autoridades niponas optaron por mantener las restricciones debido a que la ocupación de los hospitales se considera excesiva. Los contagios diarios de COVID en todo Japón se sitúan por debajo de los 15.000 desde hace 7 días, tras haber superado los 25.000 entre mediados y finales de agosto. El estado de emergencia conlleva sobre todo restricciones que afectan principalmente a bares, restaurantes y karaokes, entre otros establecimientos. En cuanto a las vacunas, Japón ha inoculado por el momento con la pauta completa al 50% de su población. El gobierno espera empezar a aliviar las restricciones vigentes hacia noviembre, para cuando se espera haber vacunado a casi la totalidad de su población objetivo. Reportó desde Japón Antonio Hermosín para el programa Coronavirus la Pandemia. De estos contrastes, al inicio le dábamos este recorrido por aquellos países que están levantando restricciones en medio de la pandemia. Japón, sin embargo, todavía pasándola mal en medio de esta pandemia de COVID-19. Los países de América Latina y el Caribe reclaman una distribución más equitativa de las vacunas contra COVID-19 al advertir sobre el peligro que representan las nuevas variantes del coronavirus para el continente americano, el más afectado en términos de contagios y muertes por la pandemia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, señaló que se necesita más dosis al tiempo que defendió la vacunación como el camino para recuperar el tejido social y reafirmar el crecimiento de la economía y asegurar las condiciones de salud de la población. La reunión, celebrada de forma virtual y convocada con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, sirvió de escenario para que los países expresaran su preocupación por el acceso dispar a las dosis y la necesidad de la cooperación para sobrellevar el impacto de la actual pandemia. El presidente de Colombia, Iván Duque, por otro lado, mostró su preocupación de que solo 1 de cada 4 personas esté completamente vacunada en América Latina y el Caribe, y respaldó la cooperación como el antídoto a la falta de vacunas. Duque señaló que su país donó a Paraguay 20,000 dosis, aportó $500,000 al mecanismo COVAX para el acceso equitativo a los fármacos contra COVID y $1 millón para la inmunización en los países de la Comunidad del Caribe, pero a su vez ha recibido donaciones de vacunas por parte de Estados Unidos y España. En la misma línea, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, consideró que la lección que deja la COVID es clara y vio la cooperación mundial como la única manera de hacer frente a una amenaza global. Tedros pidió a los países de América que apoyen un acuerdo jurídicamente vinculante para afrontar posibles pandemias que, aseguró, proporcionarán un marco general para la seguridad sanitaria mundial.
Y nos quedamos en el continente americano, donde se han superado ya las 1.000 millones de dosis contra COVID-19. Aunque ya se han administrado más de 1.000 millones de vacunas contra la COVID-19 en el continente americano y el 35% de las personas en América Latina recibieron las dosis de la inmunización, la Organización Panamericana de la Salud destacó que la cobertura regional continúa sin ser uniforme. La directora del organismo internacional, Carissa Etienne, destacó que mientras países como Canadá, Chile, Uruguay y Puerto Rico ya han vacunado a más del 70% de su población, 10 países y territorios de la región todavía no alcanzan ni el 20% de habitantes inmunizados, mientras que en Haití solo se ha inoculado al 1% de sus residentes. La Agencia de la ONU para la Salud en el continente recuerda que la manera más rápida de ayudar a los países de la región es mediante la donación de vacunas y llamó a los países a no demorarlas. Además, la directora de la OPS anunció un importante acuerdo con Sinovac para la entrega de cerca de 90 millones de vacunas. El subdirector de la organización, el Dr. Jarbas Barbosa, especificó que mediante el acuerdo alcanzado la semana pasada con esta farmacéutica china, se espera recibir 8.5 millones de dosis en lo que resta del año y 80 millones de dosis para 2022, informó Elizabeth Ortiz. Revisemos cómo está Colombia, lo hacemos de la mano, de la voz de nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Richard, bienvenido, escuchamos la información, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia, listos para contarles los avances de la pandemia y las acciones tendientes a detener el coronavirus. Empezamos contándoles sobre el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos. En este último dato se contabilizan 1.429 nuevos casos, 38 personas fallecidas y 1.609 pacientes recuperados del virus. Con este informe, el Ministerio de Salud dice que las cifras totales del COVID-19 en el país ascienden de esta manera a 4.957.277 casos y 126.299 muertes. Así, se cuenta en total 4.799.556 recuperados y 15.647 casos positivos y activos a la fecha. Desde la Dirección de Promoción y Prevención, el Ministerio de Salud informa que desde el 1 de octubre iniciará la aplicación de la tercera dosis para personas mayores de 70 años. Entre tanto, desde la Alcaldía de Bogotá se confirma que la ciudad bajó su ocupación de camas UCI hasta un 44%. El Gobierno Nacional ha encontrado en la vacunación contra el COVID-19 la mejor herramienta para combatir los efectos de la pandemia en la población, razón por la cual ha venido ejecutándose la estrategia en todos los municipios del país, con el objetivo de lograr cuanto antes la inmunidad de rebaño. Hasta el momento, en Colombia se han contabilizado un total de 40.168.268 vacunas, llegando así a los 16.811.660 habitantes con esquemas completos de vacunación. El proceso de vacunación en el país va avanzando en el proceso a conformidad en el que se va recibiendo los biológicos por parte de distintos laboratorios, de los cuales se establecieron acuerdos bilaterales desde otros países. Sin embargo, desde la última semana se ha reducido el ritmo de dosis aplicadas debido a la escasez de vacunas, especialmente de Moderna, situación que ha dejado a muchos ciudadanos esperando para recibir una segunda aplicación. No obstante, en los próximos días llegará al país un nuevo cargamento de dichos biológicos que permitirá seguir inmunizando a la población habilitada. En total será 1,4 millones de dosis de la farmacéutica Moderna que estarán ingresando a Colombia procedente de Memphis, Estados Unidos. Asimismo, se confirmó que están en espera de la revisión de los laboratorios para poder empezar a distribuir 356.860 dosis que aún se encuentran en el país desde el 19 de septiembre. Esto es todo por el momento. Continúen ustedes en los estudios desde México. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Richard. Por supuesto, también un saludo a nuestros compañeros ahí en Oriente Noticias Bucaramanga y, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la televisora pública colombiana. Y mira, en Estados Unidos ya suman 5.5 millones de niñas y niños contagiados, lamentablemente, por el virus SARS-CoV-2. Pese a ello, en algunos estados todavía se prohíbe el uso de cubrebocas en los planteles educativos.
La Academia Estadounidense de Pediatría alertó sobre un incremento de contagios de COVID en niños. Los pediatras alertaron que la propagación de la variante Delta aumentó y los niños han quedado vulnerables con el inicio del ciclo escolar que recién inició en el estado de Iowa. Y es que la gobernadora de ese estado prohibió el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas, por lo que pediatras presentaron un escrito ante un juez federal que lleva la demanda de 11 padres de familia contra la gobernadora por prohibir las medidas contra COVID en las escuelas. Según se señala en el documento, los casos y prevalencia del COVID en niños estudiantes aumentó en 20% entre el 13 de agosto y el 16 de septiembre. Los pediatras señalan que el regreso a las clases presenciales pudo ser uno de los factores que provocaron el aumento en los contagios. En Estados Unidos se han registrado más de 5.5 millones de casos de COVID en niños, uno de los focos más alarmantes de todo el país. Algunos hallazgos que se han encontrado para determinar que podrían estar influyendo en el desarrollo de los cuadros graves en la infancia están relacionadas con las enfermedades o síndromes que los niños ya tienen antes de la infección por el coronavirus. Se encontró entre el 30 y el 70% de los niños hospitalizados con COVID-19 en los Estados Unidos que tenían afecciones subyacentes que aumentaron su riesgo, como el síndrome Down, la obesidad, las enfermedades pulmonares, la diabetes o las inmunodeficiencias. Los bebés prematuros también corren un mayor riesgo, al igual que los niños que se han sometido a un tratamiento contra el cáncer, informó Rocío López Fonseca. Infancia y COVID-19, el tema que hoy estamos abordando, por cierto, en este programa. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con mucha más información. México comenzará a vacunar contra COVID-19 a adolescentes con comorbilidades. Ante la presión social y las demandas de amparos para que adolescentes de 12 a 18 años se vacunen, la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano determinó que a partir de este mes se vacunará contra COVID-19 a niños y adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades preexistentes. Serán vacunados los adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que cuenta con la aprobación para su aplicación de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El registro inició el 1 de octubre. Las 9 comorbilidades consideradas para los adolescentes para recibir el biológico es tener condiciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado, sistema digestivo, enfermedad neurológica, enfermedades endocrinas, inmunosupresión moderada a grave, es decir, niños con cáncer, VIH, trasplantados, lupus, enfermedades reumatológicas, tuberculosis, disfunción del vaso y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afecten los sistemas y embarazo en adolescentes a partir de la semana 9 de gestación. La estrategia plantea que los menores de entre 12 y 17 años que al momento de acudir a aplicarse la vacuna deben presentar el documento médico que certifique el diagnóstico de una de las condiciones de riesgo. Además, es necesario tener a la mano la CURP para realizar el registro en Mi Vacuna, informó Rocío López Fonseca. Hay que recordar que en México hay una gran cantidad de padres que estaban pidiendo a las autoridades la vacunación para los niños mayores de 12 años, sobre todo cuando hay vacunas como la de Pfizer, que ya han sido autorizadas para suministrarlas precisamente en este grupo poblacional. Incluso le dimos cuenta a usted de algunos grupos de padres de familia que decidieron ampararse para que sus hijos, por cierto, la mayoría de ellos con alguna comorbilidad o con alguna afección, pudieran recibir esta vacuna. Así ocurrió
fueron algunos grupos de mayores de 12 años que recibieron la inmunización contra COVID-19 gracias a un amparo que fue otorgado por el juez correspondiente, y esto ha desencadenado también que las autoridades pues hayan apresurado el paso, hayan decidido comenzar a inmunizar a los mayores de 12 años. Hay que decirlo claramente, aquellos adolescentes que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad, alguna afección. Todavía para el resto de la población infantil no se ha autorizado la inmunización, al menos en México. Hay que recordar que hay muchos otros países donde ha comenzado ya esta inmunización generalizada, incluso en países como Cuba, donde hemos visto que los niños mayores de 2 años ya están siendo inmunizados. Pero bueno, justamente hoy el tema que estamos abordando tiene que ver con infancia y COVID-19. ¿Y quién mejor para que nos aporte sus comentarios, nos ayude a esclarecer las dudas que el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez? Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, feliz inicio Igualmente. de semana. Bueno, todo un tema de la infancia y COVID-19, doctor, sobre todo porque al principio de la pandemia no nos quedaba claro si era una enfermedad que estaba afectando de manera igual a un niño que a un adulto. Luego vinieron el tema de las vacunas, doctor, que ha sido otro de los grandes temas. Los padres todavía no están muy seguros de sí o no vacunar a los pequeños. En fin, varios temas en torno a este grupo poblacional, doctor. Sin lugar a dudas, todo un gran tema, Belén. Ya aparecen los estudios de inmunización en niños de 5 a 12 años de edad, 11 años de edad, con muy buenos resultados. Belén, incluso con niveles de eficacia cercanos al 100%, que incluso es un nivel de eficacia más alto que el que se logró con adultos mayores de 18 años. Y por otro lado, Belén, también el tema de quitar del pensamiento el que los niños tienen habitualmente una forma leve de COVID y que no van a tener gravedad. Yo creo que eso es importante, insisto, quitarlo del pensamiento, porque aunque en una menor proporción que los adultos y que los jóvenes, los niños sí pueden tener gravedad, los niños pueden presentar un síndrome inflamatorio multisistémico que puede ponerlos en alto riesgo, y la Organización Mundial de la Salud y el Colegio de Pediatría de los Estados Unidos, precisamente la semana pasada y antepasada estuvieron haciendo una serie de recomendaciones que aparecen publicadas en diferentes medios y además en diferentes revistas, respecto de el que no se exceda en confianza de solamente observar a los pequeños. Un pequeño con sintomatología sugestiva de COVID y que ha tenido un contacto con una persona diagnosticada con COVID, aunque puede resultar un poco molesto realizar una prueba de diagnóstico de antígeno, hay que hacerlo, es la recomendación, porque hay que diagnosticar tempranamente la enfermedad y hay que monitorear, igual que en el caso de adultos y adultos mayores, hay que monitorear de cerca a los pequeños. Un niño que está con diagnóstico de COVID, que tiene fiebre persistente, que está con taquicardia persistente o que tiene la aparición de lesiones en la piel sugestivas de algo que conocemos como síndrome similar a Kawasaki, ese niño debe recibir atención médica inmediata. Y de hecho, cuando existen muchos marcadores de inflamación en estos pequeños, el niño debe ser hospitalizado, monitoreado, particularmente de su función respiratoria y de la función cardiovascular. A diferencia de los adultos, los niños tienen más afectaciones de tipo cardiológico o cardiovascular, sobre todo inflamación de las arterias coronarias
que son las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco, y también afectación respiratoria, como el caso de los adultos, pero los niños particularmente tienen más vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, comparativamente con los adultos. Entonces, Belén, para este primer momento respecto de la población pediátrica y COVID, uno, sí quitar del pensamiento que los niños no se complican, los niños sí se pueden complicar, en una proporción menor que los adultos y que los jóvenes también, eso es cierto, pero que las complicaciones en los pequeños, cuando son graves, son muy graves, y claro que pueden llevar a la muerte a un pequeñito con COVID. Y segundo, el hecho de que ya aparecen las publicaciones de las vacunación en la fase 3 de los ensayos clínicos, en donde se muestra que la vacuna de Pfizer, que fue la sometida a este estudio en esta población pediátrica, ha resultado de alta eficacia y de alta seguridad. Sí, doctor, y esto que mencionábamos también, el caso de los niños con comorbilidades, doctor, que también es a los que se ha tratado de proteger en un primer momento, ya sea con la vacunación o incluso con estas cuarentenas prolongadas, claro. Doctor. Sí, claro. También, al igual que el caso de los adultos, los niños con enfermedades preexistentes o comorbilidades pueden tener mayor gravedad, y ya lo escuchábamos en la nota informativa de Rocío López Fonseca hace un momento, en la que para el caso de México se está priorizando en el grupo de 12 a 17 años de edad a aquellos que tienen alguna enfermedad que los hace más susceptibles de gravedad, como inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares, disfunción del vaso, enfermedades hematológicas, reumatológicas, cardiopatías congénitas, cáncer, y sí, con inmunosupresión de diversa naturaleza, o niños con discapacidades serias, importantes. Todo este grupo de la población, digamos, adolescente, porque realmente de 12 a 17 años de edad, pues ya la población es adolescente. Estos jovencitos, serán vacunados en un primer momento en el caso de México, y seguramente después vendrá el momento en el que el resto de este grupo poblacional recibirá la vacuna. Lo que ocurre también, Belén, hay que decirlo, es que el número de jovencitos en este grupo de edad, por ejemplo, en el país, si mal no recuerdo, la semana pasada estaba revisando estadísticas del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y si mal no recuerdo, son alrededor de 24 o 25 millones de jóvenes en este grupo de edad. Entonces, pues iba a haber que hacer un trabajo intenso para la compra de vacunas suficientes para ya llegar a esta nueva etapa. Y bueno, yo creo que se tiene que hacer con alguna rapidez, porque luego sí nos va a alcanzar el relacionado con la población infantil, la de 5 a 11 años de edad. Yo no dudo que en días próximos, y ya verás, lo recordaremos en esta mesa, anuncie la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la FDA, que autoriza el uso de la vacuna de Pfizer para la población infantil de 5 años en adelante. Claro, doctor, porque también ocurre todo esto en medio de un momento importante que es la conclusión del verano. En la mayor parte del mundo los niños comienzan a regresar ya de manera presencial a las aulas, lo que no había ocurrido, al menos no de manera tan evidente todavía el año pasado. Este año ahora sí que están regresando muchos a las aulas, y será importante también tener a esta población inmunizada. Si le parece, doctor, hablamos de esto y de muchos otros temas vinculados a la infancia después de la siguiente pausa.
Estamos de regreso en este programa especial y hemos hablado en muchas ocasiones de la infancia en medio de esta pandemia de COVID-19. La hemos tratado de analizar desde los diferentes ángulos y uno de ellos, sin duda alguna, de los más tristes, de los más trágicos, son todos aquellos niños que con motivo de la pandemia lamentablemente quedaron huérfanos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF reporta más de 25,000 niñas y niños huérfanos tan solo en Indonesia. Más de 25,000 niños han quedado huérfanos a causa del COVID desde el inicio de la pandemia en Indonesia, de acuerdo con un mapeo nacional realizado por el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil junto con la UNICEF. Los encargados del mapeo encontraron que la mayoría de los niños, es decir, el 57%, han perdido a un cuidador masculino. Más de un tercio, 37%, han perdido a una cuidadora y alrededor de 5% a ambos cuidadores. Actualmente la mayoría de los niños están siendo atendidos por una cuidadora, algunos por sus familias extendidas, mientras que 114 niños no están acompañados y no están siendo atendidos por ningún adulto. La pérdida de uno o de ambos cuidadores puede tener un impacto perjudicial en la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de los niños y puede ponerlos en mayor riesgo de abandono, violencia y explotación, en particular bebés y niños pequeños de familias de bajos ingresos. Los niños huérfanos o privados de sus cuidadores a menudo enfrentan consecuencias adversas, incluida la pobreza y la institucionalización, advierte este organismo internacional. Los cuidadores supervivientes o alternativos también enfrentan cargas económicas y de salud mental adicionales, que a menudo recaen sobre las mujeres y las adolescentes, y pueden aumentar el riesgo de que abandonen la escuela, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, tristísimo sin duda estas consecuencias que ha dejado también para los niños el quedarse huérfanos, el perder a seres tan entrañables como los abuelos o perder a algún miembro de la familia como tíos o primos, y en medio de estas cuarentenas que para los niños han sido realmente, yo digo excesivas, doctor, pero necesarias también hay que decir. Sí, Belén, está dentro de los efectos colaterales de la pandemia con respecto a los niños. Escuchábamos el número lamentable de niños que han quedado en la orfandad por motivo de COVID-19 y también, Belén, otros aspectos de los que poco se habla es, por ejemplo, del número de niños que han quedado sin alguna vacuna durante este periodo de pandemia, porque esa fue otra, digamos, crisis sanitaria de la que alertó la Organización Mundial de la Salud, la reducción en el abasto de vacunas contra otras patologías que se aplican en la infancia. Entonces, indudablemente delicado y lamentable el número de niños que han enfermado por COVID, el número de niños que han fallecido por COVID, lamentable de igual manera el número de niños que han quedado en la orfandad, la afectación económica de la familia de estos pequeños, porque también hay cifras muy claras en relación al descalabro económico de estas familias, del número de niños que la UNICEF ha reportado que han abandonado la escuela, Belén, durante este periodo de pandemia y que para el retorno de actividades escolares presenciales ya no volvieron y probablemente van a perder un ciclo escolar. Ojalá y no pierdan ningún ciclo escolar, pero peor lamentablemente que perdieran 2 ciclos escolares. Y también lo que comentábamos respecto de la cobertura de vacunación de otro tipo de vacunas para patologías que deben recibirse durante la infancia y que han quedado ahí pendientes de su administración, ¿no? Claro. Todos estos son efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 hacia la población infantil. Oiga, doctor, y cuyas facturas veremos en un mediano plazo, ¿no? Podemos Todo verlas. esto nos va a cobrar una factura importante. Sí, porque podría darse el caso de enfermedades infecciosas
prevenibles por vacunas que incrementen su incidencia en el futuro en virtud de no haber tenido la cobertura idónea durante esta fase de pandemia contra otras enfermedades infecciosas, ¿no? Claro. Ahí la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF también, han estado insistiendo en que los países pues se pongan al día con respecto a sus esquemas de vacunación en la población infantil. Y ojalá y pronto logremos que exista esa cobertura para evitar problemas colaterales en el futuro. Y es que, doctor, se ha hablado también mucho de las consecuencias que ha tenido el cierre de los planteles, no solamente en cuanto al retraso académico y la salud emocional de los niños, sino también, por ejemplo, en estas cosas que por sí solas empujaba de manera natural la propia escuela. Por ejemplo, una alimentación sana. En muchos de los planteles se les daba alimento a los niños y por lo menos garantizaban que 1 o 2 de los alimentos al día estaban vigilados y controlados. Y otra cosa, doctor, el de las cartillas de vacunación. Para que un niño pudiera ingresar a un plantel, tenían que tener completo su esquema de vacunación. Casi tenemos 2 años en que estos 2 factores importantísimos en la salud de los niños han quedado descuidados, por no decir que sin cubrir. Efectivamente, Belén. Y es que influyen muchos factores. Uno, que ha sido motivo de insistencia de la Organización Mundial de la Salud, la producción y la adquisición de vacunas por parte de los países y las regiones, que sí disminuyó durante este periodo pandémico. Pero el otro también, y creo que es entendible, es el de los padres a quienes les preocupa llevar a los hijos a un centro hospitalario, a un centro de salud para vacunarlos, sabiendo que en ese centro hospitalario, en esa unidad hospitalaria, podría haber casos de COVID. Se supone que los sistemas de salud han cuidado mucho esos detalles y han dispuesto de espacios especiales para la atención de pacientes con COVID, pero en general la población sí tiene temor de acudir a hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, por motivo del COVID. Así es. Por lo pronto, doctor, me parece que es muy importante recordar eso que usted decía al principio de una manera muy clara. El COVID puede generar enfermedad grave también en los niños. Hay que estar mucho más pendientes de aquellos que tienen alguna comorbilidad, alguna afección. Dejábamos, por ejemplo, también, doctor, importante mencionarlo, el caso de los niños con síndrome de Down, que también por su condición física o la propia condición que genera el síndrome, también se convierten en un grupo vulnerable. Y por supuesto también estar pendientes del momento que llegue la vacunación para poder inmunizarlos, doctor. Así es importante, Belén. Y con respecto a ese primer punto del que hablabas, de que los niños también se pueden poner graves, algunas estadísticas sugieren que hasta el 1% de los niños diagnosticados con COVID pueden llegar a requerir hospitalización, terapia intensiva y pueden perder la vida. Hasta el 1%. Un porcentaje importante, doctor. Importante. En el caso de los adultos, la letalidad está en estos momentos rondando el 3% global, con diferencias entre los países, entre las regiones, pero de manera global, 3%. En la población infantil se ha considerado la posibilidad de que alcance al 1%. Entonces sí es una cifra significativa. Claro. Doctor, y nos da pie justo este último comentario, muy breve, nos quedan apenas un par de minutos, pero no dejar de lado lo que hablábamos la semana pasada con la aparición de este medicamento laboratorio Merck, que pudiera reducir hasta en 50% la mortalidad, doctor. Sí, fíjate, Belén, que lo platicamos aquí hace algunos meses, porque leímos la publicación preliminar de los resultados de esta sal, de esta molécula terapéutica en la fase preclínica. Probablemente recordarás que allá por el mes de diciembre, enero pasados, comentábamos aquí que esta molécula fue administrada a hurones que pusieron en contacto con otros
infectados y que se hicieron dos grupos, un grupo que recibió la molécula y otro grupo que no la recibió. Y entonces la gran sorpresa es que quienes recibieron la molécula prácticamente no tuvieron infección por COVID-19 en contraposición con los hurones que no la habían recibido, los cuales en su mayoría se infectaron. Esto dio pie a iniciar con ensayos clínicos en el humano, primero fase 1, en voluntarios, estudios piloto, etcétera, y bueno, luego fueron muy rápidamente los ensayos fase 2, con investigación no solamente clínica, sino también de farmacocinética, farmacodinamia, etcétera, y finalmente los ensayos de fase 3, que estábamos comentándolo, Belén, hace 3 semanas te decía que iban a aparecer las publicaciones ya, porque estaban en la fase de previa impresión, están apareciendo publicados, digamos, en una modalidad preliminar. Y pues la gran sorpresa es efectivamente que en pacientes graves con COVID-19 o que están tendiendo a la gravedad por COVID-19, esta molécula de molnupiravir reduce el riesgo de gravedad, de mortalidad, de hospitalización, de complicaciones hasta en un 70%. Entonces, es un número significativo, Belén, y bueno, creo que la parte que va a ser un poco difícil es la relativa al costo. La estimación es algo así como $700, lo que significaría en pesos mexicanos alrededor de 14,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Entonces, pues va a ser un problema. Esa parte no todo el mundo va a tener acceso, lamentablemente, pero algo se tiene que hacer desde los sistemas de salud para conseguir la mayor cobertura posible, sobre todo para ese paciente que está yendo a algún nivel de gravedad. Oiga, doctor, ¿y es nuevo este medicamento? Sí, Belén, y es un medicamento que la manera en la que actúa es desorganizándole toda la estrategia de replicación viral, la estrategia de acomodo de genes del virus que se está replicando en el interior de la célula humana, y al desorganizarle todo el esquema de replicación, bueno, pues da al traste con su multiplicación, ¿no? En pocos días. Esta base, doctor, no sé si es el mismo término que se usa en las vacunas, plataforma o receta que se ha utilizado para la fabricación de este medicamento. ¿Tiene antecedentes? ¿Se partió de algún otro medicamento, doctor, para otra enfermedad? Sí tiene antecedentes, Belén. Los antecedentes son similares a los fármacos que se han desarrollado, por ejemplo, para inhibir algunas de las enzimas importantes en la replicación del ciclo viral de otros patógenos. Por ejemplo, algunos fármacos inhiben una enzima conocida como integrasa viral, otros inhiben a una enzima conocida como RNA polimerasa, otros inhiben a otra enzima conocida como proteasa viral, y algunos otros inhiben la síntesis de proteínas directamente a partir del núcleo de las células infectadas. Entonces, los virus piensa que para su reproducción pasan como por un sistema de muchos pasos para llegar finalmente a la creación de una nueva partícula viral. Claro. Entonces hay fármacos que inhiben en diversos momentos del ciclo y hay algunos que incluso inhiben en varios momentos del ciclo. Entonces se conoce perfectamente bien cómo se elaboran estas moléculas y en dónde van a actuar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Belén, con todo gusto. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado.